trate de poner su mente en sintonía con el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo le hable en esta hora. Nosotros, todos los que estamos aquí, la mayoría estábamos anoche o anteanoche. No hay que decir mucho del pastor. El pastor está presentando sus temas acerca del Espíritu Santo. Así que solamente quiero pedirle a Dios que use grandemente al pastor esta noche, que pueda hablar a nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Así que, pastor Ureña, el tiempo es suyo. Dios le bendiga y nos bendiga a nosotros esta noche. Amén. Buenas noches, hermanos. Sí, buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros y quiere bendecirnos en esta noche. El tema que tenemos en esta ocasión, pues tiene que ver como en realidad nosotros sentimos, pensamos que estamos en el tiempo del fin. Por eso apuntamos en todo al punto del fin. Como estamos estudiando acerca del Espíritu Santo, en los bancos preparan bien a las personas que tratan allí con los billetes, Búscate una silla, papi, que tú pesas mucho, mi amor. Con las monedas, para que se especialicen en billetes reales, en billetes verdaderos, auténticos, y puedan detectar los billetes falsos. La Biblia dice que en el fin tenemos que enfrentar un fenómeno que vamos a estudiar en esta noche, que dice que es un poder engañoso. ¿Y por qué quiero que lo estudiemos esta noche? Porque dice que va a venir antes de la venida de Jesús y que es un impostor que habrá ensayado en una forma minuciosa todo el comportamiento y el accionar de Cristo, intentando ser un impostor, intentando confundir, intentando usar el nombre y la figura de Cristo para arrastrar, pero no a los ateos. Si fuera a los ateos y a los escépticos, no le dedicaría tiempo. Pero dice para arrastrar a los cristianos. Y entonces dice que cristiano. Dice que cristiano. Entonces el concepto aquí dice, eso es lo que más me llamó la atención, que dice que un poder engañoso que viene de Dios. Entonces ya eso me llamó la atención de una forma especial. Dice un poder engañoso enviado por Dios. Tenemos que ver qué pasa, porque Dios nos ha prometido su Santo Espíritu. Entonces tenemos que ver qué pasa con esto de que de Dios también venga un poder engañoso. Tenemos que ver bien esto. Entonces, además de eso, si viniera después de la venida de Jesús, tampoco le dedicaría tiempo. Porque ya el Señor se ha llevado a su iglesia y lo que queda ya no preocupa. Pero el que viene antes, y no solo eso, por las advertencias tan copiosas que Cristo hizo, hablando de todos los acontecimientos hasta su venida, y cómo le dedicó tanto tiempo a ese poder que va a venir antes que él, primero que él. ¿Ve? Así que voy a leer, y el texto que nos ilustra acerca de esto es 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 hasta el 12. Allí es que está la presentación de toda esta situación. Allí dice allí el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no dejemos ver fácilmente de vuestro modo de pensar con tus veis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y vamos a ver algunas cosas que dice allí esto. Lo primero que dice allí es
que la iglesia estaba recibiendo muchos sermones y mensajes de que ya la venida de Jesús estaba a la puerta. Y el apóstol Pablo entonces envía una carta, la segunda carta de los tesalonicenses, para refutar, para desmentir eso, advirtiendo a la gente que Cristo no venía tan pronto. Pero no es solo eso lo que dijo, él fue específico. Y dice que la razón por la cual le preocupaba esa idea de que Cristo venía tan pronto era porque supo que había un impostor, un engañador que ensayó parecerse a Cristo, un camuflado, dice, para presentarse antes que Jesús venga, para atrapar y llevarse a los creyentes. Y esa es la razón por la cual Pablo se preocupó. No tanto por la venida del problema, pero cómo viene y cuándo viene. Así que entonces él se dedicó pues a advertir esa situación. Dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contuberé, ni por espíritu. Está diciendo allí que iban a venir espíritus, iba a venir un espíritu diciendo que Jesús ya venía. Y él dice: no, Señor, les aviso que ni por espíritu. Había impostores que mandaban cartas en nombre de Pablo. Dice, como por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor esté cerca. Nadie engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía. Eso es lo que Pablo le llamó toda su atención, y es la razón por la cual dedica todo el texto, por la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La palabra apostasía viene de apóstata, y la palabra apóstata viene de apóstol. Por lo tanto, entonces, la apostasía es que alguien de dentro de la iglesia con autoridad, de la iglesia cristiana, un apóstol, iba a elaborar un proyecto, pero entrando dentro de la iglesia correcta, y además de eso, practicando la doctrina correcta. Es decir, tiene que simplemente camuflar todo, no puede tener ninguna señal que despierte sospecha. Así que la iglesia no era mala lo que él hacía, tampoco era mala la doctrina al principio. Lo malo era que había un proyecto. Eso era lo malo. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Ve? Así que dice que viene la apostasía, indica que apóstoles iban a tirar un proyecto de dentro de la iglesia, porque eso es apostasía. Es un apóstol que iba a estar haciendo un proyecto. ¿Ve? Y tiene muchos nombres el proyecto. Lo vamos a ver muchos de ellos en esta noche. Dice: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Así que ya van dos nombres: el apóstata, el hombre de pecado, y tercero, el hijo de perdición. ¿Cómo vendrá? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o ve objeto de culto. Hay mucha gente que ha cogido esta expresión, esta frase, y ha buscado quiénes son. Han pensado, cuando estaba Rusia en su apogeo, que era el comunismo, porque dice que se levanta contra Dios o cosa que es objeto de culto, y el marxismo en Rusia era así. Pero el texto no soporta esa revisión, porque dice: se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ya es muy enredada la situación. Porque ¿cómo es posible que se siente en el templo de Dios? Una de las razones por la cual el anticristo confunde tanto a la gente es porque la palabra anticristo la gente la interpreta como que es un sistema o un personaje que anda allí realmente con una pistola cargada, buscando a Cristo, a ver dónde lo encuentra. Y ahí le va encima, donde le tira todos los tiros. ¿Será eso así? No. Eso es lo confuso. A esto se le llama el misterio de la edad.
es un misterio. No es algo que no está al alcance del hombre, pero es algo que no está en la superficie y que cuesta escarbarlo, que sabe esconderse mucho. Así son los misterios. ¿Cómo es posible que si este personaje se opone a todo lo que es Dios, ha logrado que se quede viviendo en el templo de Dios? Entonces no es tan enemigo y se hace pasar por Dios. Y la gente que es enemiga acérrimo no puede oír que le mencionen al enemigo, a su enemigo. Simplemente se enfurece si lo mencionan. Este no, este se ve que este es alguien que ensaya al dedillo parecerse a Cristo. Wow, qué enemigo es tan interesante. Es un enemigo muy raro. Los otros enemigos no quieren saber y si encuentran algo, mira, lo matan. Este no mata. Este no le conviene que Cristo desaparezca. Yo le he llamado a este personaje el parásito de Cristo. ¿Qué es un parásito? Alguien que no puede vivir solo, que no tiene vida propia. Tiene que buscar un cuerpo allí a donde puede adherirse y allí es que puede entonces traer su sustento. El anticristo necesita un asunto de muerte, poder allí adherirse a Cristo y entonces de allí alimentarse. Tiene que parecerse a Cristo, ensayar y tiene también que copiar la ropa, vestirse como Él y copiar todos los ademanes, copiar todo y practicar la religión de Cristo. Simplemente es alguien que está resuelto a parecerse a Él. Porque no detesta, no odia lo de Cristo. Es al revés. Tiene una meta ambiciosa y es que quiere robarle a Cristo todo el proyecto. Para eso tiene que ensayarlo muy bien. Eso es lo que dice el texto, dice que se siente en el templo de Dios. O sea que no le cae mal la cosa de Dios, no le son repulsivas. Pero no solo eso, Dios no le es repulsivo. Él es a Dios que quiere parecerse. Entonces es muy raro porque cuando una persona quiere parecerse a otra, simplemente la mayor parte de las veces es porque simplemente lo admira, lo emula. Vemos que este no, porque dice que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios objeto de culto. Eso es un embrollo. Y luego entonces ahora se va al templo de Dios y allí se queda viviendo, pareciéndose a Dios, engañando a la gente en el templo de Dios. Sigue diciendo la lectura, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Pero es Pablo que está hablando. Nosotros creemos que este sistema se ha levantado allí en la Edad Media. Y Pablo dice que cuando él estaba predicando, levantando iglesia, antes del año 60, dice que él estaba hablando de eso. Entonces esto empezó muy temprano en la iglesia. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo dijo en su tiempo, en Tesalonicense, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Es otro de los nombres. Entonces el pueblo que se prepara para la venida de Jesús debe saber de todas estas cosas, porque Cristo y Pablo se esmeraron mucho en que un proyecto como este tan sofisticado que venga antes, con metas de recoger, de atrapar a todos la gente de Cristo. Cristo y Pablo creen que esto vale la pena que se sepa y que se estudie a profundidad. Dice, ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez lo que lo detiene se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará. Una cosa es el surgimiento y otra cosa es la manifestación. No lo confundamos. Él se va a manifestar, pero aquí no estamos hablando de la manifestación, sino del surgimiento. Entonces se manifestará el inicuo y Pablo dice
cómo va a terminar. Dice que va a terminar mal. Dice que Dios en realidad no se lleva bien con él y nos advierte. Dice que lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, advirtiendo que no le dejemos enredar por él y engañar, porque eso es lo que nos va a pasar. Dice, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Es una advertencia, porque el proyecto es cristiano. Es una copia de Cristo. Pero Pablo advierte que obra de Satanás. Dice, con grande señal, poder y señal y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. En cierta ocasión, yo estudiando esto, con todos estos detalles, recibí un impacto en mi mente que me dejó un poquito aturdido. Y le llegué a hacer un reclamo a Dios. Le dije, Señor, tengo problemas con este texto. Estoy mirando millones de personas sinceras, creyentes. Acá no hay ateo. Tengo que aclararle que aquí no hay ateo ni escéptico. Aquí solamente lo único que hay es gente ocupada en la religión de Dios. Este sistema que se hace pasar por Dios, los ateos no le prestan atención ni los escépticos. Ellos no les preocupa esos negocios de Dios y de templo. Entonces yo les reclamaba a Dios y le decía, Señor, oye, tengo problemas. Veo raro que tantos millones de personas honestas y tantos millones de personas creyentes venga un mal así. ¿Y qué tú estás haciendo para tú poder evitar que haya, es decir, esto va a ser una trampa, esto va a envolver a muchas personas buscadoras de la verdad? Jehová me tranquilizó, me dijo, léete este versículo, me dijo. Dice allí, a esta gente que se pierdan, me dijo, lo que le va a pasar es que ellos, dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ya me tranquilicé. El Señor me dijo, yo voy a enviar todas las herramientas necesarias para que nadie se pierda. Se perderán millones de cristianos porque el anticristo va a venir primero y hay millones de gente esperando la venida de Cristo. Y él va a enredar a muchos, porque él va a ensayar bien y se va a parecer mucho. Dice, pero no te preocupes, me dijo, porque lo que van a quedar engañados son los que no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. ¿Qué es eso de no recibir el amor por la verdad para ser salvo? El amor de la verdad. Eso significa, número uno, dice que reciben el amor por la verdad, indica que el amor por la verdad lo da Dios. Dice, pero ellos no lo van a recibir. Le voy a poner un ejemplo. Anoche yo dije que de la gente que cree en Cristo, cristiano, la gente de la Biblia, hay un fraccionamiento, una atomización del sistema religioso que ya va, esos son los datos recientes, por 53,000 fracciones ya va que está dividido el cristianismo. Y Dios no tiene 53,000 verdades, sino solo una. Pero ¿por qué es que hay tantas religiones? Ahí el versículo me dice, porque no recibieron el amor por la verdad que yo les mandé, no lo recibieron para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Y eso pues sí me sacudió. Y por eso es que estoy. Porque decir que viene de Dios el poder engañoso, eso ya lo vuelve muy, 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 muy complejo. Dice, para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia. ¿Ve? Hablaba del fraccionamiento de las iglesias y entonces me impactó una actitud. Y yo creo que toda la gente que toma una Biblia
todos, deberían reunirse, ya que toman la Biblia, a ventilar ideas, porque Dios reparte la verdad, de suerte que cada uno, entre todos, puedan y podamos ver un ángulo diferente. Dice, para que entre todos nos alimentemos. Y me ha sorprendido mucho, he andado muchos países, y donde quiera que llego encuentro que está esta gente cristiana, cualquiera, que no tolera que alguien que no es de su grupúsculo intente acercarse para hacer un diálogo sobre Biblia, de la misma Biblia y el mismo Dios. Y eso me preocupa. Yo no sé por qué es que la gente de la Biblia no se toleran. Yo recuerdo que yo en una ocasión yo fui a Israel, y el guía que estaba dirigiéndonos allí, oí que hablaba español, que estaba dirigiendo un grupo. Lo saludé y le dije, qué bien, qué bien. Y lo vi con cierta vestimenta. En Israel, pues toda la gente que está trabajando allí es judía. Yo sé que creen los judíos. Y yo le dije, ¿tú eres judío? Porque tenía cierto colorcito bronceado. Dice, sí, yo soy judío. Pero los judíos hemos nacido en todas las naciones del mundo. Y podemos venir aquí, nos dan la ciudadanía. Así que yo nací en un país latinoamericano y vine y vivo acá y trabajo. Digo, y veo que eres cristiano. Dice, sí. Inmediatamente le hice una pregunta de la Biblia. Como era judío, yo le pregunté y le dije, ¿qué ustedes creen de los mandamientos de Dios? Cuando yo mencioné eso, su cara tuvo un aspecto. Yo digo, porque ¿qué cuesta sentarse con una Biblia y abrirla para ventilar las ideas? Y en otros países no se puede tocar nada. Desde que hay una diferencia, inmediatamente usted es un enemigo a muerte. Ese es un problema. Si se ventilaran las ideas, se resolverían muchas dudas y se aclararían muchas cosas. Ok, algunas de las cosas que este texto menciona, algunos términos son los siguientes. La apostasía, hombre de pecado, hijo de perdición, misterio de iniquidad, el inicuo. En otra parte de la Biblia menciona, pero es el mismo sistema, el anticristo, la bestia, la gran ramera y la gran Babilonia. Todo es el mismo sistema. Cristo dijo que antes de su venida vendría el falso Cristo en Mateo 24, 23 al 28. Dijo de la siguiente manera. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está en el desierto, o mirad, allí está, no creáis. Porque se levantarán falso Cristo y falso profeta y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fue posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Bueno, ese énfasis de Cristo dice mucho. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no creáis. Ya me dijo mucho. Número uno, que viene antes que Jesús venga. Número dos, que Cristo advirtió, porque él viene intentando parecerse a Cristo. Número tres, que Cristo está describiendo aquí cómo viene. Va a venir de tal manera que va a venir a la tierra a caminar y a hacer obra misionera en la tierra. Hay mucha gente cristiana esperando la venida de Cristo, diciendo que Cristo, cuando venga ahora otra vez, viene a reinar en la tierra y en Jerusalén, y que viene a hacer bienes y a ayudar a la gente. Cristo está diciendo, tengan cuidado con el impostor que viene. Se va a aparecer a mí de una manera
que mejor, mire, tengan cuidado. Le voy a advertir que él va a venir a la tierra a donde se lo va a ver en lugares. Dice aquí, si os dijeren, mirad aquí en el desierto, no salgáis, o estén en los aposentos, no creáis. ¿Por qué? Porque Cristo caminó en el desierto e iba a los aposentos. En Israel hay mucho desierto, iba a los aposentos a resucitar muertos y a sanar enfermos. No le crean, porque yo cuando venga no vengo así. Eso trabajo ya yo lo hice y no lo voy a repetir. Y le dio otra señal, dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así va a ser también la venida del Hijo del Hombre. O sea, yo vengo como un flash y vengo en las nubes. Ni siquiera voy a pisar la tierra. Y no vengo con ceremonias. Aparezco así, vengo de arriba, envuelto en gloria. Y añadió Cristo y dijo, porque donde quiera que tuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. La última información que dio. ¿Qué significa eso? Cristo estaba hablando del banquete que el ángel de Apocalipsis 19 le ofrece a las aves de rapiña. En Apocalipsis 19 dice que hay un ángel que convocó a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Dice a un banquete para que coman carne de reyes, de capitanes, de caballos, de sus jinetes, de pobres, de ricos, grandes y chicos. Y dice que vio que la bestia fue apresada y el falso profeta, los reyes de la tierra, que todos tenían sus ejércitos allí, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y las aves se saciaron de ella. Entonces hay demasiados cristianos hoy esperando que Cristo cuando venga, o viene en un rato secreto que la tierra no lo sabrá, que solo el que se vaya se da cuenta, y los familiares del que se fue sabrán que pasó algo. Cristo dice, no, cuando yo aparezca es el banquete que se le tiene convocado a las aves de rapiña. Así que entonces nosotros hemos visto aquí que habla, dice, del hijo de perdición. Así se le llama el sistema que estamos viendo. ¿Dónde se originó ese concepto de hijo de perdición? Se originó en la oración de Cristo que estaba haciendo en Juan 17. Juan 17:12 dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo le guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. ¿Qué tiene que ver el hijo de perdición que Cristo está mencionando con el hijo de perdición que estamos estudiando allí? Es el mismo. Recuerde que le dije que lo primero que tiene que haber es la apostasía, y que apostasía viene de apóstata, y que apóstata viene de apóstol. Por lo tanto, quien tiene que hacer ese proyecto tiene que ser un apóstol. Tiene que tener la religión del apóstol. ¿Cuál es la religión del apóstol? La primera de la religión del apóstol, que es un apóstol. Y lo otro que tiene es que tiene que practicar una religión allí para poder sobrevivir dentro. Lo único que termina mal. A Judas le pasó eso. Por eso es que él es el que cualifica para esa religión. Quiero aclarar que el anticristo, hemos hablado que es una persona en el Vaticano y que es una institución, la Gran Ramera, la Iglesia Popular. Yo quiero decirle esta noche que son representantes del anticristo, no el anticristo en su totalidad. El anticristo en su totalidad no es una persona, tampoco es una institución. El anticristo es una actitud hacia Dios. Es una religión que está en todas las iglesias. La vamos a ver ahora. ¿Cuál era la característica de la religión de Judas? 7 características. Usted sabe que el 7 es perfección. Por lo tanto, la religión de Judas era perfecta. Y Judas era el hijo de perdición. Primera característica, Judas era judío. Tenía que tener características para ser apóstol. Número 2, conocer al profeta
conoció la profecía de la venida del Mesías. Millones de judíos tenían esa profecía, pero no se interesaron en ella. 4 se interesó en el Mesías. Millones de judíos no se interesaron en el Mesías. 5 aceptó a Cristo como el Mesías. La mayoría de los judíos no aceptó a Cristo como el Mesías. Ya que Judas tenía todas las herramientas de la religión del éxito. 6 dejó todo por seguir al Mesías. Todo. Y 7 fue establecido por Cristo como apóstol. Cuando Cristo los mandó a los discípulos para que ellos echaran demonios, resucitaran muertos, sanaran enfermos, Judas recibió el poder de Cristo y fue e hizo todos esos milagros. Eso es lo que dice allí el versículo. En Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, a los 12, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La religión de Judas terminó mal, pero no se debió a que vendió a Cristo. Pedro hizo algo similar al negarlo. El resultado final de la religión solo evidencia en sobre qué tipo de cimientos se cimentó dicha religión. La religión de Pedro y la religión de Judas era la misma. Ambos creyeron que Jesús era el Mesías y ambos fueron discípulos, apóstoles, y ambos recibieron poder y fueron y predicaron. La religión de Judas se fundó en ir a trabajar con Cristo porque creía que era el Mesías y él creía que el Mesías era una persona que tenía 2 características básicas. Creía que era una persona muy sabia y creía que era una persona muy poderosa. Y Cristo tenía esa característica. Por lo tanto, Judas fue allí y llevó al Mesías un proyecto de él. Creía que Cristo tenía suficiente sabiduría y suficiente fuerza para ayudarle a su proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Judas? Que el Mesías vendría, sería muy sabio, muy poderoso y venía a libertar a Israel de los romanos con un ejército poderoso. La religión de Pedro era la misma. Prueba de ello es que no fue Judas quien llevó la espada cuando arrestaron a Cristo. No fue Judas quien atacó e hirió y cortó una oreja. Fue Pedro. Pero Pedro no terminó mal y Judas sí. ¿Por qué cosa? Porque Judas nunca aceptó el plan de Cristo, porque Judas tenía uno. Y cuando Cristo hablaba de que iba a morir, Judas se molestaba porque Judas necesitaba a un Mesías vivo. Pedro también lo quería, un Mesías vivo y armado. Por eso fue que llevó su espada y atacó. Pero cuando Cristo no hizo ningún esfuerzo por retener al joven rico, que Judas vio que era un hombre que tenía tanta potencial monetario, Judas se molestó. Cuando Cristo multiplicó los panes, Judas dijo, este es el rey que necesitamos, que simplemente tiene mucha comida para dar. Vamos a hacerlo rey. Hizo un tumulto. Porque Judas creía que Jesús era el Mesías y creía que tenía mucho poder y creía que Jesús era muy sabio, que era la persona perfecta para ayudarle en su proyecto. Pedro creía lo mismo. Cuando María Magdalena rompió el vaso del perfume y se le echó allí en los pies a Jesús, Judas entendió que ese dinero pudo usarse para otra cosa
porque él era el tesorero y le gustaba tener allí el dinero. En otras palabras, todos los proyectos que Cristo presentaba, Judas se molestaba porque Judas tenía su proyecto. Cuando Cristo cae en manos de sus matadores, la religión de Pedro y la de Judas fracasa. Pero Pedro había cultivado una amistad con Cristo, por lo tanto, cuando lo negó, hizo algo peor que Judas. Así que la religión de Pedro fracasó porque lo negó. Pero cuando Pedro terminó de negar a Cristo la tercera vez, miró a Cristo y Cristo lo miró con un rostro de perdón. Y Pedro había cultivado amor personal por Jesús. Por lo tanto, ya no esperaba que el Mesías iba a ser con los ejércitos ni nada, porque ya veía que lo iban a matar. Ya esa esperanza la perdió. Su proyecto fracasó. Pero había amor personal. Y por amor personal, entonces, fue compungido en su corazón y salió llorando, sintiendo cómo había tratado a su amigo. Judas no había cultivado amistad. Por lo tanto, cuando ahora miró que su negocio salió mal y que lo arrestan y lo van a matar, se desespera y se ahorca. Entonces ahí ya podemos ver cuáles son las dos religiones diferentes. Anoche decíamos y en la noche pasada que todos vamos delante de Dios y que la mayoría va buscando a Dios de aliado para hacer su proyecto. Que Elías lo hizo. Otros lo han hecho. Pablo lo hizo. Pero que Pablo, en un momento dado, su religión fracasa. ¿Cuándo fracasó la religión de Pablo? La pluma inspirada dice que fracasó la religión de Pablo cuando vio a Esteban agonizando. Que primeramente lo vio el rostro como un ángel y él no había visto, ni había visto ningún judío así. Y que ve que Esteban apedreado no tiene en el rostro ni terror, ni miedo, ni dolor, ni odio. Eso lo hizo ver que tenía una religión superior a la de él, que él era un erudito. Cuando salió a perseguir la iglesia, iba derrotado ya. Por eso Jesús le dijo, duro te da cosas contra el aguijón. Cuando cae al suelo, llamó a Cristo Señor. Le llamó que quiere Señor. En otras palabras, su religión fracasó, la de Pablo, porque Pablo le servía a Dios con su proyecto. Cuando fracasa cayendo al suelo, allí se atreve a hacer lo que hizo Pedro. Amar a Dios y entonces buscar a ver si Dios tiene una solución. Y Cristo le dijo, se te va a decir lo que tiene que hacer y vemos el éxito. Pedro también se fue llorando, se arrepintió y eso permitió que sobreviviera hasta el Pentecostés y allí conoció el proyecto. Pero Judas no cultivó el amor por la verdad, el amor por Cristo. Tenía un proyecto de Dios. Todo con metas para él. Por eso se llama misterio de iniquidad, porque todo es para Dios y hecho con Dios. Pero algo pasa, dice que está sentado en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo es que se hace eso? Eso se hace que cuando la persona tiene un proyecto y va donde Dios, como no anda buscando la dirección divina, sino lo que está buscando es un aliado para su proyecto. Satanás, cada vez que oramos, él se acerca a ver qué están diciendo. Y él oye cuando están pidiendo a Dios dirección o cuando están llevándole a Dios dirección. Y cuando él ve que están llevándole a Dios dirección, entonces él dice que a él le toca ese proyecto y lo agarra. Pero la persona, no hay quien lo convenza que no es Dios quien está dirigiendo, porque él a donde fue a Dios. Ese es el problema. Por lo tanto, ahora todo lo que hace es dirigido por Dios, porque ese fue su plan.
Por lo menos fue el plan. En realidad no está pasando así, pero fue el plan. Y ese es el plan que traiciona. Así que entonces allí dice, viene un poder engañoso enviado de Dios. Dios no manda poderes engañosos, pero aquí dice que lo manda Dios. ¿Qué Dios lo manda? Lo manda el Dios que la gente cree que lo dirige, que vimos que no lo es. Así, querido, que hay millones de personas. En una ocasión, Jehová me habló y me dijo, cuando tú vas a viajar en avión o en bus a larga distancia, te alegra mucho cuando encuentras a alguien que va para el mismo pueblo tuyo. Y cuando vas en el avión, te alegra mucho que encuentres a alguien a tu lado o cerca que va para allí cerca donde tú vives o para el pueblo que tú vas. Lo mismo está haciendo cuando encuentra una persona que va para el cielo. Desde que lo encuentras te alegra demasiado. Te voy a dar una advertencia, ten cuidado. Que a los viajes al cielo hay dos promotores, hay dos agencias que están promoviendo viajes al cielo. Uno es Cristo, que le está ofreciendo un paquete al cielo. Y sucede que el diablo está haciendo una promoción extraordinaria también al cielo. Y tú tienes que saber que por el hecho de que para el cielo, eso no arregla la cosa. Pues yo le decía, Señor, pero es al cielo, te va a ir mal. Olvídate del cielo. Asegúrate que está con Cristo en el viaje de Él. Si te metes en un viaje al cielo con el diablo, te va a ir mal. Es que esos proyectos suenan bonitos, tienen nombre de Dios, terminan mal. Cuídate. Y desde ahora, entonces ya me cuido. El problema de la religión de Judá es el problema humano de crear a Dios y creerle a ese Dios, que es lo que le pasa a mucha gente. A esa religión es que se le llama el anticristo. Es a alguien que tiene que parecerse a Dios y que tiene que ser creído como Dios. Ese es el que está sentado en el templo de Dios como Dios. Ese es el que hace pasar por Dios. Yo le digo, querido, que eso no está pasando solo en el Vaticano. No se engañe, no sea ingenuo. Eso está pasando en mucha gente. Veamos la religión de Caín. Caín. Dice Génesis 4, del 1 al 5, y el versículo 8, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sabe qué significa la palabra Caín? El nombre Caín. El nombre Caín significa Jehová, significa Mesías, significa Cristo. Caín es porque Dios le dijo a Eva que de una descendencia de ella iba a venir el Salvador y ella creía que era Caín. No sabía que iban a pasar tantos siglos. Pasaron 4000 años. Ella creía que era el primero hijo. Y le puso Caín. Le dijo el Señor. La traducción en hebreo no es por Jehová adquirir varón. La traducción en hebreo es he adquirido varón al Señor. Dice, después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo, dice, del fruto de la tierra no ofrenda a Jehová. Tengo que adelantar de que Caín no era ateo, tampoco era escéptico. Caín era un hombre dedicado a Jehová, muy activo y devoto. Llevaba ofrendas a Dios. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cómo era que eso se sabía cuando Dios le agradaba o no una ofrenda?
venía fuego del cielo y quemaba el sacrificio, si le agradaba. Así que estaban ofreciendo allí sacrificio y vino el fuego y quemó el de Abel y no quemó el de Caín. Por lo tanto, ahí fracasó la religión de Caín. ¿Qué hizo Caín cuando su religión fracasó? Hizo así, y en vez de aprender con su hermano, viendo que a él le fue bien, o de ir donde Jehová, porque Jehová hablaba directamente con Caín, dice la Biblia, y preguntarle, lo que hace es que se ensaña a matar, querido, y es la razón por la cual los cristianos mataron en toda la historia a los otros cristianos, porque los cristianos nunca son matados, es muy raro que sean matados por ateos. Los ateos no se meten en religión. Los cristianos, la mayoría de las veces tienen que ser matados por cristianos. Y durante la Edad Media, toda la matanza que había era por cristianos. Porque cuando el cristiano le falla a su religión, tiene dos opciones. Una es ir como Pablo, derribado al cielo, a preguntar allí, a orar, estuvo ayunando 3 días. Señor, ¿qué salió mal? Y Dios le habla. Y Pedro llorando, o reniega y se mata el mismo y mata a otro. Y estamos tratando con este personaje, que este tiene una religión rara, y entonces su trabajo es tratar de enredar, pero es para matar, y es quien ha matado la grande matanza de la historia. ¿Cuándo empezó este personaje a matar a los creyentes correctos? Comenzó allí en el primer sacrificio. Comenzó con Caín. La religión de Caín, como la de Judas, tenía 7 características, y el 7 es el número perfecto. Son religiones perfectas. Primera característica de Caín: el nombre significa Jehová, Cristo, Mesías. 2, no era ateo, sino devoto religioso activo. 3, Caín adoraba al Dios correcto. Dice la Biblia que Dios hablaba, el Dios correcto hablaba con él. 4, se reunía en el lugar correcto. Jehová estableció que cuando el hombre pecó y salió del Edén, Jehová mandó a que la reunión de sus hijos debía ser en la puerta del Edén, y él se reunía en el lugar correcto. Pertenecía a la iglesia verdadera. Él era de la iglesia de Adán y de Abel. 6, llevaba ofrenda a Dios. Era un hombre activo y que daba a Dios. 7, y buscaba el favor de Dios. ¿Por qué fracasa? La única razón por la cual Caín fracasa con una religión perfecta es porque la religión de él tiene todas las características buenas, bonitas, pero en su corazón tiene un proyecto. El proyecto es que él no piensa aliarse con Dios, que él lo que quiere es ver si él consigue realizar un proyecto, y está buscando a Dios para que Dios le ayude a hacer su proyecto. Esa es el anticristo. La Biblia dice que el anticristo es cristiano. Lo dice en primera carta de Juan 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, dice Juan. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sabe qué dice él? Versículo 19. Salieron de nosotros. Le advierto que no son de nosotros, para que ustedes no se vayan a engañar. Si hubieran sido de nosotros, se quedan con nosotros. Salen solo para que se manifieste que no son de los nuestros. Pero vosotros, dice Juan, yo no me voy a preocupar por ustedes, porque ustedes tienen la unción del Santo, la revelación, y saben todas las cosas. Así que no se preocupó, porque tienen la unción. El que no tenga la unción, entonces va a tener problemas, porque esta gente se parece mucho. Dijimos que Pablo dijo que en su tiempo estaba ocurriendo. Pues en Hechos 20, 28 al 30, allá donde Pablo en su tiempo habló. Esto no empezó después de Constantino. Constantino no tiene nada que ver con esto. Esto nace cuando la iglesia nació.
Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Está hablando a los ancianos de la iglesia, Pablo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, de ustedes, lobos rapaces. Eso está pasando ante el año 66. Pablo fue decapitado aproximadamente en año 66. Dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ese es el anticristo. Dice la sierva del Señor que ahí empezó el anticristo. Todo esto lo hemos estudiado solamente, queridos, es para aquello de que cuando estamos tratando con moneda, con billetes, que nosotros estemos bien entrenados en el billete correcto. Y que esta preocupación de Cristo, que dice, mire, yo voy a venir, pero tengo que advertirle que antes de mí va a haber un problema tremendo, un engaño, una situación, porque lo que viene, mira, es sofisticado. Y Pablo también tiene que mandar un aviso. Y nosotros por eso estudiamos. Porque ya vimos, querido, que no es solamente ley dominical el problema. No se engañe. Es que las 5 vírgenes fatuas es el último remanente del anticristo. Lo que le estoy diciendo que va a estar en la iglesia correcta. El problema de las 5 vírgenes fatuas es que son vírgenes, que no tienen errores doctrinales, que tienen lámpara, es la Biblia y la dominan, que conocen la profecía correcta y saben que el esposo viene, pero no solo eso, pero salen a recibirlo. ¿Pero qué pasó? Dice, pero no tomaron aceite juntamente con la lámpara y la lámpara se le apagó. Indica que si no tienen la unción, no van a poder distinguir. Es solamente un énfasis más en esta noche de la necesidad de que nos pongamos claros con la unción del Espíritu. Y el estudio de esta noche para que veamos que amerita dedicación, que no es tan simple la cosa y que es de vida o muerte. De vida o muerte hay que recibirlo. Queridos, hay que buscarlo. Que Dios le bendiga abundantemente. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por este muy interesante mensaje que el Espíritu Santo le siga utilizando. Gracias porque nos ayuda a poder reflexionar, a poder mirarnos por nosotros mismos, dentro de nosotros, y pedirle a Dios que Él sea quien dirija nuestra agenda, que dirija nuestros pasos, nos ayude a seguir su plan para gloria de su nombre. Y que en nuestro corazón haya esa determinación de aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. En este momento, queridos, antes de la oración final, quisiéramos darle una información importante, así que no se vaya, por favor, no se vaya, queremos darle una información importante, así que no se vaya, por favor, de la transmisión. Vamos a contar, vamos a ver si ahora se ven, se escuchan. No se está escuchando, no se oye aquí.
Ya en el camino por donde yo llego a la santidad. Espíritu Santo, transforma mi vida, llénala de amor, que siempre yo viva contemplando el rostro de mi Salvador. Porque cuando estás en mí, se va la tristeza. Porque cuando estás en mí, me sobran las fuerzas. Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Entrégate en mí. Estoy un poco Isaí. Los días salían. Por eso te pido, no sueltes mis manos No puedo. y haz morada en mí. Espíritu Santo, Muy bien, mis hermanos, queremos pedir disculpas por las diferentes situaciones que tuvimos en el aspecto técnico. No fue la intención, queríamos que la programación como anoche se realizara lo mejor posible, pero tuvimos algunas dificultades y esperamos que eso no haya distorsionado el mensaje. Creo que no, pero vamos a mañana, si Dios lo permite, a tratar de mantener, de cuidar esos detalles. Pastor, por favor, ore por nosotros. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Estamos viviendo con las expectativas del fin del tiempo. Solamente nos interesa tener una preparación, porque queremos ya salir de este mundo, queremos ya ver la venida de Jesús en las nubes. Así que nos ponemos en tus manos, haz tu obra de salvación, prepáranos. Bendice, Señor, al pastor Bonilla, a su iglesia. Y bendice a todas las personas que han hecho posible esta cadena en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga mucho. Así que, mis queridos, queremos agradecerle su participación y queremos anunciarles que mañana, si Dios lo permite, estaremos abriendo a las 7:45 puntualmente, porque queremos hacer antes de iniciar a las 8, queremos hacer una sesión de oración. Así que queremos que todos los que entran a las 8 puedan entrar un poco más temprano para que oremos los unos por los otros. Orar, hermanos, es muy necesario, orar los unos por los otros. Así que yo espero que